Bueno, ya estamos con Martín Vergese, el hombre de campo. Lo esperamos como el Mesías, porque sabemos que buen mate vamos a tener durante los martes a la mañana. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? Es muy fuerte el Mesías. ¿Sí? Bueno, lo esperamos como al Messi del mate. Ahí está, ¿te gustó? También es muy fuerte. Sí, también, bueno, también es fuerte. Es mejor. El Messi del mate, ahí está. Bueno, listo. Vamos a hablar en esta oportunidad del trigo. Sí, te reís, sí, te sonó fuerte, sí es cierto. Es como demasiado, Después te buscamos un buen apodo, una buena presentación, Bueno, ahí está. Listo, no hay ¿Listo? problema, no hay problema. Ok. Bueno, nos vamos a ocupar del trigo y vamos a ver sobre todo qué va a pasar con la cosecha, qué se especula, viene bien, viene mal. Se habló de una cosecha récord también, desde el gobierno nacional lo hicieron. Sí. Mira, el tema del trigo, un tema que ha sido siempre complicado y un tema que a veces es bastante difícil de explicarle a la gente. Por eso justamente hemos titulado que el trigo busca luz al final del túnel. Parece un título de un libro, sí, un título literario. Hay como dice Sergio Denis, dame luz. Sí, exacto. Y bueno, y eso es lo que necesita el trigo desde hace prácticamente 8 años. En las últimas 8 campañas le ha pasado realmente mal en este cultivo. Sí, debemos decir que bueno, en esta campaña que viene, el trigo se va a enfrentar a dos cuestiones importantes, Cruz. Sí. Una es la agronómica, es decir, ha llovido tanto que hay buenos perfiles de humedad en todo el territorio nacional, así que bueno, digamos que el territorio está apto para lo que es la siembra de trigo. Ese escenario agronómico es el ideal prácticamente, ¿no? Ahora, hay un escenario económico y que esto es muy extraño porque el productor va a sembrar trigo esta campaña con las reglas de juego del actual gobierno, pero cuando lo coseche y lo vende, va a haber otro gobierno. Perfecto. Y siempre es una buena oportunidad también el cambio de gobierno porque hay mucha promesa por parte de aquel que pretende llegar a la presidencia. En este caso, ¿hay apuestas por parte de los candidatos en relación al campo, en relación al trigo específicamente? Mira, específicamente hablemos del tema de trigo, porque los tres presidenciables, es decir, tanto Scioli como Macri y como Massa, sí. Si bien no han dado todavía datos concretos, por lo menos han esbozado que van a liberar las exportaciones de trigo. Ajá. Cada uno lo hará obviamente a su manera. Sí. Y se está hablando de que las retenciones al trigo, que las retenciones por la exportación de trigo son del 23%, se bajarían y algunos ha prometido que la sacaría. Mate, me parece. Es el mate. Sí, es el mate. Me parece, sí, exacto, es el mate. Bueno, es el problema de tomar mate. Y alguno ha prometido que justamente sacaría esas retenciones. Bueno, esto ha traído cierto alivio, digamos, al sector, a los productores, a los empresarios, si alguna de estas medidas se concretan. Así que, bueno, esperemos que sea así, porque justamente cuando vemos los márgenes económicos para el productor este año respecto al cultivo de trigo, solamente el cultivo sería rentable para el productor, tanto en campo propio como en campo alquilado, si se sacaran las retenciones justamente al trigo y también si las exportaciones, digamos, de trigo fueran liberadas, se sacaran esos famosos ROE que escucha la gente que se habla. Sí, es la promesa por parte de los tres candidatos, es decir que... Esa es la promesa, digamos. Se augura un buen futuro si sí, alguno de ellos llegase... Exactamente. La expectativa está, veremos luego en diciembre, cuando asuma el nuevo presidente, sí, qué es lo que pasa, pero bueno, necesariamente el trigo necesita un cambio de rumbo, un golpe de timón, porque de esta forma no puede seguir y los números para el productor no son totalmente negativos, tanto en campo propio como en campo alquilado. Y no nos olvidemos que el trigo, en alguna época, hace muchísimos años, fue el que provocó que la Argentina fuera el granero del mundo. Exacto. A lo mejor nos olvidamos de eso, ¿no? Pero en la década del 20, del 30, bueno, fuimos granero del mundo gracias a la producción de trigo. Bueno, y en los últimos 8 años la producción triguera en nuestro país ha caído muchísimo. Ha caído, ¿y cuánto ha aumentado? Ya llevándolo esto a la mesa de la gente, ¿no? Hablando de la harina particularmente. El aumento sí, en los últimos años de precio para el consumidor, para aquellos que vamos a comprar. Un poco reciente comentaba eso porque muchas veces la gente común, que a veces no conoce, digamos, de este tema en profundidad, siempre se la agarra con el productor. Con el productor de carne, con el productor de leche, con sí, el productor triguero. Y la realidad es que en los últimos 8 años el precio que se le paga al productor triguero aumentó solo un 78%. Es decir, el productor es uno de los grandes ¿En los últimos perdedores. ¿Cuántos años? En los últimos 8 años. 8 años, 78%. Es decir, del 2006 al 2014 sí, el precio al productor aumentó un 78%. Y a la mesa, para nosotros, para los consumidores. El pan aumentó un 700%. En estos 8 años. En los 8 años. Y la harina, que es la que producen los molinos, que han sido uno de los grandes ganadores de estos 8 años, apoyada justamente por el gobierno nacional, bueno, la harina aumentó un 557%. Bueno, no hay ninguna relación entre lo que recibe el productor y lo que después consume o la compra que hace uno en góndola, en la panadería, donde fuese.
¿Dónde se queda toda esa plata? Se queda, bueno, justamente como te decía, gran parte en los molinos, gran parte en las cadenas de supermercado y en las grandes cadenas de panadería. Vos pensás que estamos hablando de que el productor, hoy por hoy, un trigo de buena calidad, se le está pagando 1,20 pesos el kilo. Y si vos estás pagando 20 pesos el kilo de pan, quiere decir que entre el campo y la góndola hay casi un 1500% de diferencia. Así que bueno, justamente en el aparato industrial y en el aparato comercial están las grandes ganancias y por supuesto también en el Estado, que se queda con un 23% de las retenciones de trigo y un 13% de las retenciones de harina. Bueno, 2 o 3 tips, así brevemente, para que la Argentina pudiese volver a ser granero del mundo. Escenario ideal. Pero el escenario ideal, por lo menos en materia de trigo, que Sí. se liberen los cupos de exportación en diciembre. Es decir, que no se pongan trabas a la exportación. Inclusive nos ha pasado en estos años que hubo países que nos demandaron trigo, el precio internacional era muy bueno y nosotros no le vendimos por esa famosa cuestión de cuidar la mesa de los argentinos. Bueno, la mesa no se ha cuidado para nada porque si el pan aumentó 700%, Exacto. no se cuidó para nada. Así que esa es una medida, liberar las exportaciones. En segundo término, creo que por el tema del trigo habría que sacar las retenciones directamente. Teniendo en cuenta que no creo que saquen las retenciones a la soja. Claro. Entonces, al teniendo en menos sí cuenta al que no trigo. van a tocar la retención a la soja, Sí, por lo que menos sí lo hagan con el le saquen trigo. retenciones al trigo. Y bueno, creo, mira, ni siquiera 3 medidas, creo que con 2 medidas Ya estamos. ya le estamos dando un margen positivo al trigo. El precio al productor pasaría de 1.200 pesos la tonelada a 2.000 pesos y la gente posiblemente podría tener el pan o los panificados un poco más baratos de lo que están. Así que con solamente 2 medidas que esperemos que en diciembre ocurra, nada más. Gracias, Martín. A ustedes. Muchas gracias.